¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué existo? Y es mi deseo de que usted al final de esta reunión pueda usted responderse estas preguntas, y entonces a partir de quién usted es, usted decida vivir de una forma que representa el reino de Dios. La Biblia le llama a Jesús Señor. De hecho, Jesús es Señor. Jesús es Señor. Resume muy bien el Evangelio. Evangelio significa las buenas noticias. Jesús es Señor. Y Jesús es Señor define nuestra lealtad a una persona, al Rey. En este caso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque en la tierra pueden haber reyes. En nuestro caso, en Costa Rica, no tenemos un reinado, no tenemos un rey. Otros países sí han tenido o tienen la figura de un rey o una reina. Entonces, para nosotros es un poco complicado comprender el concepto de reino y de rey. Pero ¿qué tal si nos vamos unos cientos de años atrás, al tiempo de Jesús? Y en el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel sobre el pueblo de Israel estaba el imperio romano. Y al César se le consideraba y se le llamaba y se le reconocía como Señor. César es el Kurios, que es la palabra en griego que significa Señor. Entonces, el César debía de ser reconocido como la autoridad máxima, porque Señor en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, significaba autoridad máxima, poder absoluto, autoridad absoluta. Cuando entonces en Roma le decían al César que él era el Señor y se esperaba que se reconociera al César como Señor, se le estaba diciendo: usted tiene autoridad absoluta sobre mi vida. Y resulta que la Biblia dice que Dios, el Padre, le hizo a Jesús Señor, y Señor sobre todo. Cuando los judíos que pusieron su fe en Jesús en la iglesia en el primer siglo, que se conoce como la iglesia del primer siglo, cuando los judíos del tiempo de Jesús ponen su fe en Jesús y aún después de que Él asciende, comienzan a llamarle a Jesús Señor. Pero como era esperado de que ellos reconocieran al César como su Señor, entonces fueron víctimas de persecución. Muchos dieron su vida por su lealtad al Rey Jesús, no al César. Y aunque nosotros en este país no corremos por el momento peligro por profesar nuestra fe y decir que Jesús es el Señor, porque les aseguro que en otras zonas del mundo usted no puede profesar su fe en Jesús ni andar una Biblia. Entonces estos primeros, que luego se les reconocían como cristianos, estos discípulos de Jesús, comenzaron a reconocerse a sí mismos y reconocer que Jesús era el Señor de sus vidas. En el Nuevo Testamento a Jesús se le llama Señor más de 700 veces. Y como les decía, este término quiere decir amo, dueño, soberano, autoridad suprema. Cuando nosotros decimos Jesús es Señor, más que cantarlo, significa: yo he decidido rendir mi voluntad a la voluntad de mi Rey. Como también les explicaba, debido a que nosotros no tenemos un rey, no tenemos un rey, tenemos un presidente, una nación. Cuando yo diga el reino de Dios, trate usted de interpretarlo como el país de Jesús, el país de Cristo. Solo que este país no es un país físico, no es un reino físico. Y es muy interesante porque los
fariseos en el tiempo de Jesús, y los fariseos eran los líderes religiosos de la época de Jesús, una vez le dijeron lo siguiente en Lucas 17, 20 y 21. Leo para ustedes Lucas 17, 20 y 21, y si usted trajo su Biblia, le recomiendo que usted vaya personalmente a su Biblia. Lucas 17, 20 y 21. La Reina Valera contemporánea dice: cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, él les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino. No le preguntaron qué era el reino, sino que cuándo. Porque desde su perspectiva, el reino de Dios se iba a establecer de forma física a la fuerza contra el imperio romano, e iban a echar fuera a los romanos, y entonces el Mesías iba a ser ese líder político que ellos estaban esperando. Pero Jesús no habló sobre cuándo, habló sobre qué es el reino. Y hoy vamos a dedicarnos a estudiar juntos qué es el reino, porque resulta ser que Pablo nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos de un reino. ¿Qué significa eso? Ser ciudadanos de un reino significa, número uno, que hay un rey y el reino es usted. Y no soy yo. Aunque algunos a veces queremos hacer con nuestra vida lo que nos da la regalada gana. Pero si yo he hecho a Jesús mi Señor, mi autoridad absoluta, quiere decir que mi voluntad está rendida a la voluntad del Rey. Y yo hago lo que el Rey me pide, y lo que el Rey me manda, y lo que el Rey quiere. ¿Y dónde está lo que el Rey quiere, me pide y me manda? Está en su palabra. Si somos ciudadanos de un reino, y la Biblia dice que Jesús dijo que su reino no era de este mundo. El reino de Dios no es de este mundo. Si somos parte del reino de Dios, nuestra voluntad debe estar sujeta a la voluntad del Rey, y tenemos que conocer cuáles son las leyes de ese reino. Cuando usted nace en un país, usted es ciudadano de ese país. Algunos nacieron acá en Costa Rica, otros nacieron en otro país y ahora están viviendo acá. Cuando uno nace en una nación, tiene que adherirse, tiene que vivir de acuerdo a las leyes de esta nación. Entonces es importante que podamos comprender cuáles son las leyes, las reglas, los principios, los valores de este reino, porque Dios espera que nos comportemos como ciudadanos de su reino. Y los ciudadanos de su reino no se comportan como ciudadanos de este mundo. ¿Por qué es importante conocer cómo ser ciudadanos del reino? Uno, porque le da propósito a nuestra vida. Por eso les preguntaba, ¿por qué existe usted? ¿Por qué está aquí? Al comprender que quienes ponemos nuestra fe en Jesús como Señor, estamos diciendo: tú eres nuestro Rey, somos parte del reino de Dios, ahora yo le debo mi lealtad al Rey Jesús, mi obediencia al Rey Jesús. Y entonces yo vivo con sentido de propósito, soy ciudadana de un reino. Y ser ciudadana de un reino significa que soy extranjera en esta tierra. Por eso trato de no acomodarme tanto. Usted pudo haber nacido acá en Costa Rica o en otro país, pero su verdadera ciudadanía, si usted ha puesto su fe en Jesús, su ciudadanía está en los cielos. No debería de ponerse tan cómoda aquí en la tierra. Ahora me gustó mucho cómo Gaby, expresándose sobre Mari, que falleció, y Gaby decía que ella volvió al Padre. Qué linda escogencia de palabras, porque es que ella no era de aquí.
ella fue, igual que usted, igual que yo, concebida por Dios, para vivir sus propósitos. Y como ella fue escogida por Dios desde antes de la fundación de todas las cosas, usted fue escogido por Dios y yo fui escogida por Dios desde antes de la fundación de todas las cosas para ser parte de la familia de Dios y ser parte de su reino, ser ciudadanos de su reino. Porque es importante comprender qué significa ser ciudadanos del reino y cómo serlo, porque nos da sentido de propósito. Vivir con sentido de misión es saber que cuando uno se despierta está en la tierra por una razón. Para quienes somos discípulos de Jesús, y entiéndase discípulos como aprendices, discípulo significa estudiante, aprendemos de una persona y de las enseñanzas de esta persona. Eso es un discípulo, eso es un estudiante. En nuestro caso, quienes hemos puesto nuestra fe en Jesús y queremos seguirlo, somos aprendices de Jesús. Y como aprendices, queremos ser como Jesús. Entonces, la persona que sabe que su ciudadanía está en el cielo, sabe que es extranjero en esta tierra, no se acomoda en esta tierra y se despierta con un anhelo, un deseo, ser como su rey, ser como Jesús. Ese debería ser nuestro anhelo. Vivir con una convicción y razón de existencia de que fuimos escogidos y fuimos llamados para ser como Él. Vivir como Él, andar como Él, amar como Él. Como aprendices de Jesús también queremos ver que el reino de Dios se extienda. Por eso, quienes entendemos qué significa ser ciudadanos del reino, nos interesa que el reino de Dios se extienda. Ahora, el reino de Dios no es un reino físico, político, no es un reino físico, y eso es donde los fariseos se equivocaban. Y pronto voy a ir a este tema. Por eso es que Jesús dijo, no es ahí y no es allá. Porque la plenitud del reino de Dios la vamos a experimentar solo hasta que Cristo venga. La plenitud del reino de Dios no lo vamos a experimentar mientras usted y yo estemos aquí en la tierra. O sea, el orden total, la libertad total, el respeto total, la armonía entre las personas, todo lo que usted está diciendo que pudiera representar el reino de Dios, usted y yo no lo vamos a experimentar en la tierra. La plenitud del reino de Dios la experimentaremos cuando Cristo venga. Ahora, sí podemos experimentar ciertas cosas del reino de Dios acá en la tierra y pronto lo vamos a ver. Como aprendices de Jesús queremos que su reino se extienda, por eso es que participamos de la extensión del reino. ¿Y cómo participamos de la extensión del reino? Siendo parte de la comunidad y viendo de qué forma podemos extender el reino de Dios. Porque sabemos que allá afuera hay más personas que se pueden beneficiar cuando tengan esta ciudadanía que usted tiene. Saber que somos ciudadanos de un reino que no es de este mundo nos hace comprender que somos embajadores. Así como una embajada, por ejemplo, la embajada de cualquier país aquí en Costa Rica, así como una embajada tiene suelo soberano ahí, usted es embajador, dice la Biblia, nosotros somos embajadores, representantes de un reino, extranjeros, viviendo en tierra extranjera. Por eso, de nuevo, no trate de sentirse tan cómodo aquí en la tierra. Viva como extranjero, como que usted pertenece a otro lugar y tiene una misión, un sentido de misión. No puede vivir la vida como cualquier persona. Necesitamos vivir con sentido de misión. Por eso es que entendernos como ciudadanos del reino nos ayuda a aclarar y enfocarnos en nuestro propósito. Ser como Jesús, extender su reino aquí en la tierra. Ser parte del reino de Dios nos da una ciudadanía que no debe de experimentarse en solitario. Sí, nuestra relación con Dios es personal, pero
no debe ser privada. Yo me voy y me escondo por allá y que nadie me moleste, me escondo debajo de una piedra hasta que Cristo venga. No, el reino de Dios es personal, pero no es privado. Siempre nos llama a vivir en relación con otros. Vamos a ver una diapositiva, un par de diapositivas que nos puede ayudar a comprender algunos principios. Vamos a la siguiente, por favor, y a la siguiente. ¿Cómo podríamos describir qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un reino donde nuestra relación con Dios, el reino de Dios tiene que ver con relaciones, relación con Dios y relación con otros. Es una relación vertical y es relaciones horizontales. Es un reino donde nuestra relación con Dios y con otros está en armonía con la voluntad de Dios, está en armonía con la voluntad del Rey. Ese es el reino de Dios. Cuando usted y yo vivimos una relación con Dios que está de acuerdo a su voluntad, eso es reino de Dios. Cuando usted y yo vivimos relaciones con otros, tipos de relaciones con otros que están en armonía con la voluntad de Dios y nos relacionamos con otros en armonía con la voluntad del Rey, estamos experimentando y viviendo el reino de Dios. Pablo dice en Colosenses 2:6, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben de seguir sus pasos. Número 2. El comprendernos como ciudadanos del reino no solamente nos aclara y nos da sentido de propósito, sino que tiene que ver con un proceso de transformación, con un estilo de vida. ¿Qué significa ser ciudadano del reino? ¿Cómo debería de comportarse un ciudadano del reino? Pablo dice que así como hemos recibido a Cristo Jesús como Señor, entonces, si lo hemos recibido como Señor, debemos de seguir sus pasos. ¿Qué significa seguir sus pasos? Bueno, el discipulado, el seguir a Jesús comienza con la muerte. Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús, seguir al Rey, comienza con la muerte. Seguir a Jesús implica querer rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Que Él sea nuestro Rey. ¿Cómo debería de comportarse un ciudadano del reino? ¿De forma perfecta? ¿Es usted perfecto? ¿Es usted perfecta? No. ¿Se equivoca? ¿Un poquito? ¿Mete las patas? Muy bien, me gusta este espacio de confesión masiva. Creo que es bueno para el alma. Nos va a sanar de religiosidad y de hipocresía. ¿Qué pasa? Que Jesús le dijo a sus discípulos, hablando sobre los fariseos que eran los expertos en la ley, que tenían mucho conocimiento de la ley judía, Jesús le dijo a sus discípulos, hagan lo que ellos dicen, lo que enseñan, pero no hagan como ellos hacen. ¿Puede haber una diferencia entre lo que nosotros conocemos y lo que hacemos? Sí. La diferencia entre lo que conocemos y lo que hacemos, ¿saben cómo se llama? No lo quieren decir. Hipocresía. Esa brecha entre lo que sabemos y lo que hacemos es hipocresía. Y mis amados hermanos, todos tenemos algo de eso que Dios necesita trabajar en nosotros. Diga, ouch. Ouch. Porque el conocimiento no es suficiente para ser buenos ciudadanos del reino de Dios. Porque los fariseos tenían el conocimiento.
Venir a la iglesia y aprender de la Biblia, ir al grupo pequeño a aprender de la Biblia, que usted estudie por usted solo, sola la Biblia, es muy importante, es sumamente importante, pero no es suficiente para ser ciudadano del reino. El ciudadano se caracteriza porque hace, no solamente porque conoce. Ahora, ¿que vamos a representar al rey de forma imperfecta? Sí. Y para quitarle esa presión de que tengo que entonces ahora ser perfecto, se la voy a quitar. Usted se va a equivocar y se va a seguir equivocando y Dios lo sabe, no se preocupe. Y Dios no espera que usted sea perfecto, que sea perfecta, porque la perfección no existe aquí en la tierra. Lo que Dios sí quiere es que usted quiera ser perfeccionado, entendiéndose la palabra perfecto no como lo que se conoce popularmente como sin falta, porque la palabra perfecto en la Biblia significa maduro. Dios quiere que maduremos. Dios no espera que usted viva una vida sin equivocarse, porque nos vamos a seguir equivocando. A ver, ¿cuántos me han metido la pata hoy, hace una semana, se han equivocado en algo? ¿Sí? Quítese la carga. Dios no espera que usted sea perfecto o perfecta, sino que quiera ser perfeccionado, llevado a la madurez. Entonces, los ciudadanos se caracterizan porque saben que no son de este mundo. El reino de Dios no es este mundo, no es un reino físico. Porque saben que los ciudadanos del reino sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, que le debemos lealtad al rey, pero también comprendemos de que se espera que como ciudadanos de un reino nos comportemos con la ética del reino. ¿Y qué significa la ética del reino? Vivir por los valores del reino. Ahora, ¿cómo se da cuenta usted qué es lo que una persona valora? Lo que uno valora es algo que es importante para uno, un principio, una creencia, algo que uno considera importante. ¿Cómo sabe usted qué es lo que una persona valora? ¿Cómo se da cuenta? Más que por las palabras, por lo que hace. Si una persona dice, para mí el respeto es muy importante, y agarra un papel cuando va en el carro o lo que sea y lo bota a la calle, o cuando va en el carro, ¿cómo cuesta mantenerse tranquilo, verdad, en nuestras calles? Sí, mi esposo está aquí. No va a dejar que mienta, no puedo mentir, no voy a mentir. Yo me enojo, pero hay unas personas que da miedo. Se transforman como el demonio de Tasmania, detrás del volante, como poseídos por algo. Y entonces le tiran el carro a todo el mundo y fue tal, ¿verdad? Y ya cuando viene la iglesia, se le olvidó que insultó a medio mundo en la calle. ¿Y por qué se ríe? Ay, ¿cómo cuesta? ¿A cuánto les cuesta? Vivir el reino de Dios en las calles de Costa Rica es toda una prueba. ¿Cierto o no? Para quienes manejamos también. Pero, ¿qué debe caracterizar, por ejemplo, nuestro comportamiento? Nuestro comportamiento debe de caracterizarse por el respeto, por la cortesía. Yo conozco, yo manejo nuestras calles, yo sé que uno, por algunas cosas que algunas personas hacen, uno se enoja. Yo me enojo. Sí, porque soy de carne y hueso, me enojo. ¿Verdad que sí? Pero qué diferente es si en la calle, cuando vamos manejando, somos corteses, mostramos cortesía,
le damos campo al peatón para que pase. Y peatón, por favor, en la medida de lo posible, siempre que haya un paso peatonal, pase por el paso peatonal. Gracias. Conductores, tengamos cuidado con los peatones. En la calle, mostremos más cortesía, mostremos más respeto. Eso es lo que debería hacer un ciudadano del reino, diferente. Pablo dice, no se amolden al mundo actual. Otra traducción dice, no adquieran, no se amolden, no adquieran las conductas o los valores de este mundo. Sí, puede ser que el otro le grite, el otro le tire el carro, pero por favor, si usted es un ciudadano del reino, no le tire el carro al otro. Dele campo. Si usted va en un autobús y usted ve a una mujer que está embarazada, a un adulto mayor, a un niño, dele campo, por favor. Mostremos respeto. Otra forma en la que podamos mostrar respeto, porque el respeto es un valor del reino. Usted puede leer Romanos capítulo 12, puede leer Romanos capítulo 13, puede leer Primera de Pedro capítulo 2 y va a hablar mucho sobre el respeto. Pablo dice en Romanos capítulo 12 que tenemos que respetarnos, tenemos que honrarnos. ¿Cómo nos podemos respetar? Bueno, respetando la nacionalidad del otro. Algo que sinceramente yo no soporto de nuestra cultura, la costarricense, la tica, es que a veces es el tema del choteo, el tema de burlarse de los demás. Y como en algún momento les he dicho, la gente se mete en eso, como popularmente dicen, en el chingue. Pero no crean, el choteo duele y el chotear puede crear complejos y el choteo puede lastimar a una persona. Yo no estoy de acuerdo con la cultura del choteo, porque la Biblia me dice que tengo que honrar a los demás. Y la Biblia me dice que el amor no hace daño al prójimo. El amor no hace daño al prójimo. Palabras de Pablo. Y Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿De qué forma práctica yo puedo mostrar amor? En cómo yo trato a mi prójimo, y prójimo es cualquier persona, independientemente de lo que crea, de quién es. Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen. Y ese tipo de amor es un tipo de amor que se conoce como ágape, y ágape busca el bienestar del otro. Que se amen como yo los he amado. Y Pablo en Romanos dice, el amor no hace mal al prójimo. En el momento en que mi acción o mis palabras dañan la dignidad del otro, no estoy amando. Aunque sea popular en mi cultura. Aunque sea popular en mi cultura, menospreciar o burlarse de esta persona por X o Y razón. Necesitamos transformar nuestra forma de pensar, como dice Pablo, para no amoldarnos al mundo actual, no adquirir los valores de esta cultura, de esta sociedad, sino los valores del reino, para poder representar al rey y a su reino correctamente. El amor no hace mal al prójimo. Entonces, algo muy práctico, algo que nos puede ayudar todos los días. En el momento en el que usted hace algo con su tono de voz, con sus acciones, con sus palabras, y usted lastima la dignidad del otro, tenemos que arrepentirnos. ¿Y cómo cuesta arrepentirse y reconocer que uno se equivocó? ¿A cuánto les cuesta reconocer cuando se equivocan? A ver, esto es como terapéutico, adelante. Sí. A mí me cuesta, y Dios está trabajando y ha trabajado mucho conmigo, ¿verdad? Más o menos, dice mi esposo.
A mí me cuesta reconocer cuando me equivoco. Pero cuando usamos un tono de voz que hiere al otro, hacemos un chiste sobre el otro y eso lastima, eso no es amar. Pablo dice, el amor no perjudica al otro. Es más, Dios en Proverbios dice, Proverbios, ya les digo la cita para que lo puedan anotar, 14:21. La Biblia dice que el que menosprecia al prójimo, que el menosprecio al prójimo es pecado. Sí, algunas personas dicen, claro, el adulterio es pecado, robar es pecado. ¿Y menospreciar al prójimo? No, eso no es tan pecado como adulterio. En la Biblia el concepto de pecado no tiene niveles de grande o pequeño. Eso lo ha hecho el ser humano. Para Dios, transgredir la ley es pecado. Punto. El menosprecio al prójimo es pecado. Eso es una forma práctica en la que podemos escanearnos y decir si estamos representando al rey y a su reino, porque uno de sus valores es el respeto. ¿Que nos vamos a equivocar? Sí, seguro. Pero una cosa es equivocarse y dejarlo ahí, y otra cosa es equivocarse y pedir perdón y querer ser mejor y querer obedecer a Dios y querer vivir según los deseos y los designios del rey y los valores del reino. Ética del reino tiene que ver con obedecer al rey, obedecer las autoridades. La Biblia dice, y 1 de Pedro 2:17, que tenemos que honrar al rey. Nosotros no tenemos un rey, tenemos un presidente, tenemos autoridades. Hay que respetar a las autoridades. Puede que usted no esté de acuerdo con algo, pero la Biblia dice que tenemos que respetar y orar por nuestros gobernantes. No sé qué va a pasar hoy en nuestra nación. Y de nuevo le invitamos a votar. Yo ya lo hice. Vote, por favor, cuidemos nuestra democracia. No sabemos quién va a quedar de presidente, pero la Biblia es muy clara. Tenemos que respetar y orar por nuestros gobernantes. Pongámonos de acuerdo en esto. Quien sea que quede como presidente de nuestra nación, oremos para que el temor de Dios venga sobre su vida y Dios le llene de sabiduría, porque lo necesitamos. Oremos por nuestros gobernantes. Mantener limpio el país, sí, es parte de los valores del reino. Por favor, no tire la basura a la calle. Ponga la basura en su lugar. Enséñele a sus niños, a sus hijos, a todo el mundo. A veces hay personas, y yo lo hago y no me da pena. Estoy en un lugar, sea una plaza comercial o un lugar, y alguien botó algo, y entonces yo lo rejunto y le digo, vea, se le cayó esto. Bote la basura en su lugar. No mantengamos hasta donde sea posible nosotros, los ciudadanos del reino, nuestras calles limpias. El orden es parte de uno de los valores del reino de Dios. No es cierto que cuando usted más se rinde su vida a Jesús, a la voluntad del Rey, su vida va adquiriendo un mayor orden. Porque el orden es un valor del reino de Dios. Orden en nuestras vidas, en las diferentes áreas. Dios quiere ordenar nuestras vidas y que eso se traduzca en cómo nos comportamos. Otro valor es el ser íntegros, otro valor del reino. Y me estoy deteniendo en esta parte, que es la última parte, porque creo que es una de las más importantes, es el cómo. Porque al entender de que somos, y lo importante de entender el tema de señorío de Cristo y estar sometidos a la voluntad de un rey, y que tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, necesitamos aprender cómo, porque en el cómo es que vamos a hacer luz. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo.
Somos la sal de la tierra. La iglesia de Cristo es quien hace que este mundo no se vaya a podrir, a corromper más rápido de lo que ya se está haciendo. Hay oportunidad de salvación. Mientras la iglesia de Cristo esté aquí en la tierra, hay oportunidad de salvación. Y sí se puede experimentar esto del reino de Dios, que es el orden en nuestras vidas, la restauración de las relaciones. Sí se puede, al someternos a la voluntad del Rey. Como les decía, otro valor es la integridad. Necesitamos decir la verdad, necesitamos actuar con rectitud. Seamos honestos, digamos la verdad. Qué vergüenza me da a mí saber de que hay personas que no confían en algunos creyentes porque no hablan con la verdad, no son genuinos, no guardan su palabra. Si dicen A, hacen B. Mis amados hermanos, como ciudadanos del reino debemos sí, la Biblia dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que los ciudadanos del reino seamos reconocidos porque si vamos a decir sí, la gente sabe que es sí. Y si vamos a decir que no, es no. Y de nuevo vuelva la credibilidad al pueblo de Dios. ¿Cómo vamos a ser la luz del mundo si hay tanta inconsistencia entre lo que decimos que creemos y lo que hacemos? Pero no estamos solos. Él nos dio su palabra que nos transforma, nos purifica y nos ha dado de su Espíritu Santo y su poder para hacer su voluntad. No es con nuestras fuerzas, no es con la fuerza de determinación. Es con el Espíritu de Dios, es con el poder de Dios y con la verdad de su palabra que podemos vivir como ciudadanos del reino. Porque la palabra, las leyes del reino, los principios del reino, los valores del reino, cuanto más yo me expongo a ella, va cambiando mi forma de pensar. Tal vez crecimos en un hogar donde las cosas se hacían de una forma que es contraria a lo que dice el Rey. Entonces necesitamos aprender, necesitamos una reprogramación para desaprender y aprender. Jesús, orando por sus discípulos, dijo al Padre: yo te pido, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor nos necesita como luz y como sal. Y vamos a hacer luz cuando vivimos como ciudadanos del reino. Y voy concluyendo. Nosotros tenemos una tendencia interna, los seres humanos, a rebelarnos contra el Rey y contra sus mandatos. Es el resultado de la caída. Cuando el pecado, la maldad, la muerte entran a la humanidad, con la desobediencia de Adán y Eva, nosotros nacemos con una naturaleza caída, una tendencia a rebelarnos contra el Rey y contra sus mandatos. Nosotros como seres humanos somos una combinación entre la imagen de Dios, porque mis amados hermanos, todo ser humano, dice la Biblia, todo ser humano es creado a la imagen de Dios. Independientemente de lo que crea, todo ser humano fue creado a la imagen de Dios. Todos los seres humanos somos una combinación entre la imagen de Dios, que está quebrada en nosotros, por eso es que no lo vamos a representar bien, completamente, perfectamente, pero también estamos infectados con la herencia del pecado. Todos. Necesitamos entonces rendir nuestra voluntad al Rey, porque esta naturaleza caída nos distrae de hacer la voluntad del Rey. Pero si rendimos nuestra vida, todas las áreas, porque cuando le hacemos a Jesús Rey de nuestra vida, es Rey sobre toda nuestra vida, Rey sobre nuestra sexualidad, Rey sobre cómo vivimos nuestra sexualidad, Rey sobre cómo vivimos
en nuestras relaciones con los demás. Rey sobre cómo administramos los recursos, entiéndase tiempo, dinero, energía y demás. Él es rey. Y yo quiero honrar al rey con mi vida y con mi estilo de vida. Nuestra naturaleza caída nos distrae, pero por eso necesitamos rendirnos a la voluntad del Rey y ser llenos del Espíritu Santo. No podemos ser ciudadanos del reino sin ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Yo quiero ser llena del Espíritu Santo para entonces, porque dice la Biblia que Él nos da el querer y el poder para hacer su voluntad. Entonces sí podemos hacer la voluntad del Rey, pero es con el poder del Espíritu Santo. Ese es un tema muy amplio, pero debo de ir terminando. Seguir al Rey implica vivir como el Rey lo ordena. Y para conocer un extracto de qué representa el reino de Dios está el Sermón del Monte. El Sermón del Monte se encuentra, es un discurso, una predicación de Jesús y se encuentra en Mateo 5, 6 y 7. Y el Sermón del Monte es un manifiesto del reino. Tal vez en lugar de habérsele titulado Sermón del Monte, se le hubiera puesto un manifiesto del reino. Porque es un manifiesto. ¿Quién es el rey y qué es lo que el rey quiere? Le invito a que lea Mateo del 5 al 7 para comprender mejor el tema del reino. Yo creo que si viviéramos el Sermón del Monte, nuestro mundo sería diferente. Habría más justicia, menos injusticia. Habría más orden en general en nuestras relaciones con los demás, habría más salud en nuestras relaciones con los demás. Le invito a leer el Sermón del Monte. Es el manifiesto del reino y creo que los ciudadanos del reino necesitamos leerlo, conocerlo, más vivirlo para representarle bien. Concluyo con esto. En una ocasión, algunas personas llamaban a Jesús y Él se volvió y les dijo: ¿por qué me dicen ustedes Señor, Señor? Seguramente le estaban diciendo Señor Jesús, Señor Jesús. Léalos, Lucas 6:46. Y Jesús se vuelve y les dice: ¿pero por qué me dicen Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? Si no hacen lo que les mando a hacer. Hoy es una invitación para que Él de verdad sea Señor sobre nuestras vidas. Que más que cantar Jesús es Señor, digamos Señor, Jesús, sé Señor sobre mi vida, toda mi vida. Transforma mi vida, hazme más como Jesús. Y entonces nuestro proceso de transformación para ser más como Jesús va a ser mucho más intencional y más evidente y podremos ser la luz que Dios quiere como sus ciudadanos. Hoy yo quiero que Jesús sea Señor sobre mi vida. ¿Quiere usted que Jesús sea Señor sobre su vida? Y le puedo asegurar algo, este Señor, dueño y amo, que Él sea su amo, su dueño y su Señor es lo mejor que le puede pasar. Porque este Señor, amo y soberano, Él es fiel y Él es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad es por todas las generaciones sobre los que le temen. Si usted hace a Jesús como su Rey, usted va a experimentar las bendiciones del reino. Va a experimentar la paz del Rey, la provisión del Rey, la protección del Rey. ¿Qué más quiere? Haga a Jesús Rey de su vida. Muestre lealtad al Rey en la forma en que usted se comporta, en la que nos comportamos. Y esté segura, si su vida está en las manos del Rey, el Rey tendrá cuidado de usted. Si buscamos su reino y su justicia, lo que necesitamos
va a venir por añadidura. Amén. Le invito a estar en pie. Jesús en el Sermón del Monte nos invita más que a escuchar y conocer, a hacer. Que el Señor hoy nos dé de su gracia para aplicar, para hacer, para practicar, para vivir los valores del reino de nuestro Rey. Quisiera hacer una primera invitación para las personas que necesitan a Jesús, quieren poner su fe en Jesús, quieren que Él sea el dueño de su vida, quien gobierna sus vidas, quien dirige sus vidas. Señor, yo le invito a que usted haga esta oración conmigo. Jesús dijo que a los que creen en Él, a los que le reciben, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Le invito a hacer esta oración conmigo para que sea hijo de Dios, parte de esta familia, y que juntos podamos crecer en este tema de la extensión del reino. Ore así conmigo y diga: Jesús, gracias porque me amas. Hoy me arrepiento de mis pecados, perdóname. Hoy pongo mi fe en ti para salvación. Hoy confío en ti como Señor. Gracias porque eres bueno. Tu voluntad es buena. Cumple tu voluntad en mi vida. Cumple tu propósito en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera conocer quién hizo esta oración conmigo, que pueda levantar su mano para reconocerle. Dios te bendiga, gracias. Dios te bendiga, gracias. ¿Alguien más hizo esta oración conmigo? Dios te bendiga, gracias. ¿Alguien más hizo esta oración conmigo? Muy bien. Les felicitamos, sí, por esta decisión. Este aplauso de felicitación. Con su decisión de poner su fe en Jesús, ahora son parte de la familia de Dios, hijos de Dios. Nosotros somos ahora su familia espiritual. Estamos para servirles y ayudarles a crecer en su conocimiento de quién es Dios y de la Biblia. Si disponen de unos minutos, quisiéramos poder explicarles cómo la iglesia quiere y puede ayudarle a crecer espiritualmente, para que por favor nos acompañe en nuestra sala de recepción unos minutos. ¿Qué tal si consagramos nuestras vidas al Señor, al Rey? Y si usted ha dejado de lado algún área de su vida y usted le dice, esto no, yo le invito a rendir toda su vida por completo al Rey, porque Él tendrá cuidado de usted. Haga esta oración conmigo si usted quiere consagrar su vida al Señor. Jesús, te damos gracias por tu amor, porque a través de tu sacrificio podemos acercarnos con confianza al Padre, y gracias porque somos coherederos. Gracias por las bendiciones y las promesas que hay al ser parte de tu reino. Hoy, Señor, reconocemos tu señorío sobre nuestra vida. Queremos que seas Señor sobre nuestra vida, toda nuestra vida. Hoy consagramos nuestra vida a ti. Sé, Señor, cumple tu voluntad sobre nuestra vida. Rendimos nuestra voluntad a tu voluntad. Espíritu Santo, sigue formando a Jesús en nosotros para ser la luz que tú quieres que seamos. Ayúdanos a honrarte con nuestras decisiones y nuestras acciones. En el lugar de nuestro trabajo, en el lugar de estudio, permite que seamos luz. Permite que te honremos con nuestras responsabilidades aquí en la tierra. Permite, Señor, que nos amemos unos a otros de tal forma que las personas vean a Cristo en nosotros. Enséñanos a caminar como Jesús, a amar como Jesús, a ser como Jesús. Espíritu Santo, queremos ser buenos embajadores y buenos representantes de tu reino. Llénanos con tu poder. Llénanos, Señor, con tu presencia. Entendemos que no podemos hacer esto con nuestras fuerzas, con nuestra capacidad. Queremos ser llenos del poder del Espíritu Santo para decir sí a lo que hay que decir sí y decir no a lo que hay que decir no.
Queremos representarte correctamente, Señor. Llénanos de tu poder, de tu sabiduría. Trae hambre por tu palabra y que tu palabra renueve nuestra forma de pensar para desaprender de lo que hemos aprendido en esta cultura, en este sistema de valores, y podamos aprender los principios y los valores del reino, Señor, para darte gloria, dar gloria a tu nombre. Gracias por lo que estás haciendo, el proceso de transformación que estás haciendo en nuestras vidas y por lo que vas a hacer. A ti damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si cerramos mostrando adoración, honra y gloria al Señor Jesús, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores?